Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, hoy lunes 21 de noviembre. Vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Yo un poco afónico, pero siempre pues pendiente de trabajar para todos ustedes. Son nuestra audiencia, ustedes nos debemos y el trabajo que hacemos día a día pues de alguna manera tiene el propósito de que nos posicionemos donde corresponde como ciudadanos venezolanos en el mundo. Y Vladimiro, justamente quiero aprovechar que tú estás hoy en un viaje de esos que tú haces frecuentemente, pues llevando el mensaje que corresponde desde el punto de vista ético, formativo, de la verdadera percepción política que se tiene que tener hoy día en un mundo que tiene idas y venidas, pero que de todos modos tendrán que estabilizarse. Y el caso de Venezuela en particular, pues es importante que siempre lo destaquemos. Y tú como venezolano estás hoy en Florencia, creo que vas a Florencia, Italia, ¿no? Es bueno Sí, que se sepa cuál es el mensaje que nosotros de alguna manera tenemos como portaestandarte en donde quiera que estemos, porque esta lucha continúa y es bueno que se sepa en el mundo que los venezolanos abogamos por la libertad y la democracia, no importa lo que esté pasando en el interno, y que el mundo nos apoye en esa dirección. Entiendo que tú vas a dictar una conferencia por allá para que más o menos nos diga dentro de qué marco se encierra pues, esta gira tuya esta vez. bueno, José Antonio, otra vez, gracias por la invitación y por la oportunidad de estar contigo y con tu audiencia. Bueno, esta vez, este viaje a Florencia es estrictamente científico. Tú sabes que yo, aparte de la labor de ciudadanía, de activismo ciudadano que nunca he dejado, yo cuando no ando haciendo eso, me metido en cosas de ciencia y bueno, yo he estado de año sabático en San Sebastián y ahora me invitaron a dar una conferencia en Florencia y voy a eso. Eso son de las cosas que tienen que ver con vamos a llamarlo así, con el lado científico de mi vida. El resto son las cosas que tú sabes y que las seguimos empujando con todo lo que se puede, que es lo que está conectado con Venezuela y los destinos de Venezuela. Así que eso es por ahora la historia. Bueno, por lo mismo lo digo, ¿no? Es que es bueno que se sepa que quienes son nuestros interlocutores aquí y en esta alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza son justamente esos venezolanos de bien, formados como corresponde para aportar en función de que nuestros países también se nivelen desde el punto de vista de la cultura y el saber, y que cuando opinamos políticamente lo estamos haciendo a través de voceros como tú, que encierran pues un conocimiento profundo de lo que es la ciudadanía, de lo que es la verdadera nacionalidad y lo que son las verdaderas sendas en la búsqueda del progreso, y que no se está improvisando políticamente como si se hace a lo interno. Sí, sí, bueno, ahí tú estás tocando un punto que me parece muy importante, que tiene que ver con que la Venezuela en la que nosotros crecimos, la Venezuela en la que yo crecí, era un sitio lleno de oportunidades, independientemente de que había un sector de la sociedad que se sentía dejado de lado y eso tuvo mucho que ver con el, con el fenómeno del chavismo, pero muchísimos de nosotros somos resultados de la universidad pública venezolana y es gente que se formó en ese espacio y era en verdad un espacio envidiable. Cuando uno viene para acá, a Italia o España, bueno, en particular el caso de Italia y un lugar aquí eh, relativamente cerca de Roma, unos 150 kilómetros de Roma, que se llama Pachentro. Resulta ser que mucha gente de este lugar fue a Venezuela después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y para mi sorpresa,
aquí a este pueblo y entonces resulta ser que aquí hay un montón de venezolanos. Es decir, que ese flujo que en algún momento fue dirigido hacia Venezuela y que Venezuela tenía ese poder de atracción para gente de muchas partes del mundo, españoles, italianos. Entonces ahora se ha venido revirtiendo porque parte de la, por así decirlo, diáspora venezolana es gente que, como estos italianos que están regresando a sus tierras y también el caso de los que están regresando a las Islas Canarias o el caso de los que están regresando a España. Entonces se está dando un proceso de inmigración en reversa que tiene mucho que ver con el hecho de que las condiciones de Venezuela como país se han deteriorado muchísimo. Y entonces eso es una de las, tú estás señalando una cuestión muy importante, que es que cuando nosotros crecimos en Venezuela, como te digo, era una tierra de oportunidades y ahora es una tierra de destrucción de oportunidades. Sí. Y lo que hemos visto en las universidades, lo que hemos visto en muchas otras cosas, ha sido una situación en la cual se ha revertido todas las posibilidades que tenía Venezuela. Sí, por eso yo creo, yo Entonces, bueno, esto es una considero justamente situación, poner en la balanza esos factores, ¿no? Porque es esencial que hoy se mida y lo mida el mundo, de que definitivamente Venezuela perdió un gran potencial y un gran capital humano, que son ustedes que están afuera, que muchos de ellos están agrupados alrededor de Fede Cámara, con comités de trabajo en todas las áreas profesionales habidas y por haber, y que hoy día que se está hablando de que hay una posible oportunidad de rescatar a Venezuela a través de un intento de unas nuevas elecciones, supuestamente con la participación de la oposición unida, se sepa que afuera están los talentos que se requieren para el reflotamiento, como lo eres tú y como son los tantos que están en el área del petróleo, de la finanza, de la academia, aglomerados justamente en estas unidades de trabajo que están en la diáspora, ¿no? Y yo creo que esto sí, tenemos que aunque ponerlo de sí, manifiesto. eso que tú dices es cierto, a su vez, muchísimos de nosotros nos sentimos parte de un mismo país, o sea, nosotros no queremos vernos conceptualizados como algo distinto a lo que es en Venezuela, sino como algo que es complementario a lo que se está haciendo en Venezuela. De manera tal que no surja allí una cuña entre nosotros mismos, sino que, digamos, dentro de esa concepción de que somos parte del mismo país, no todos nosotros vamos a regresar a Venezuela, eso no creo que vaya a ocurrir, pero lo que sí es cierto es que muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario hacer para reconstruir el país y para rescatarlo, no para, ya yo no sigo usando la frase para llevarlo a lo que era, porque eso en realidad no corresponde, lo que Venezuela fue o era ya no es. Pero hay muchas oportunidades de hacer algo inclusive mejor que lo que teníamos, pero requiere, por supuesto, requiere salir de este régimen de una manera que no sea absolutamente destructiva, requiere el reencuentro de los venezolanos, independientemente de cuál haya sido su posición en todo este proceso. Es una cuestión muy, muy complicada, pero sí que se puede hacer si tenemos la disposición y la voluntad política de hacerlo, lo cual es fácil decirlo y muy difícil hacer. Sí, por eso yo te digo, o sea, ¿cuál sería en este instante, cómo aprecias tú, observando lo que observas en otros países que también hay conflictos de gran envergadura, pero que se consigue o se ve que se trabaja por la solución? En cuanto a Venezuela, ¿qué canales crees tú que serían los apropiados en este instante para que eso empiece a darse? Porque hay un asomo de orden político, pero en las otras áreas eh, que son inherentes al progreso y al desarrollo y a la tecnificación, vemos que no se está trabajando de manera coherente, sino en política nada más. Entonces, Mira, cómo conjugar esas voluntades en todos los ámbitos? mira, si en Venezuela eh, apareciese, se diera la circunstancia de la voluntad política para reconstruir el país, se pudiera hacer muchísimo en un tiempo muy corto, no solamente con la gente que está en la diáspora, sino que apenas se libere, se dé seguridad a las inversiones en Venezuela, hay inversiones importantísimas que van a regresar a Venezuela y se van a hacer en Venezuela. Hay un estudio muy importante de Ricardo Hoffman y compañía sobre la naturaleza de las inversiones que serán necesarias, no solamente para recuperar la industria petrolera, porque eso es parte de la historia, sino para
hacer lo que nunca se hizo en Venezuela, que fue diversificar la economía. Y esas cuentas están hechas, por supuesto que son inversiones importantes, pero esas inversiones en un lugar como Venezuela se podrían hacer porque Venezuela tiene una importancia y una posición estratégica de gran significación en términos internacionales. Entonces, eso se pudiera hacer. Ahora, todo pasa por la voluntad política, pero no solamente la del régimen, sino de quienes pretenden entrar en negociaciones con el gobierno de Maduro, porque esas negociaciones, para que realmente traigan un elemento de rescate, no pueden significar que quienes participen en ellas tengan que abdicar de la posibilidad de participar en política. No, ese no puede ser el precio. Claro, El precio que habría que hay que pagar puede ser el de la reconciliación, puede ser el de la reconciliación de las cosas, pero bajo ningún respecto puede ser que ellos sigan teniendo una especie de control férreo sobre la expresión política de los venezolanos y que lo único que se libere sea la expresión económica. Eso no solamente que no tiene sentido en términos de construir un país, sino que es inaceptable, porque no hay ningún motivo para que nosotros tengamos que aceptar eso. claro. Y bueno, es un Pero punto hay, muy polémico porque hay gente, porque perdona, hay gente que sostiene que es posible separar el hecho económico del hecho político y eso ni es verdad ni tenemos por qué aceptarlo así. claro, me das pie entonces a plantearte lo siguiente. O sea, cuando se habla de solución de conflictos, yo entiendo, no soy experto en eso, ni siquiera he hecho un curso al respecto, pero percibo, porque uno cuando resuelve un conflicto en la casa, por ejemplo, o sea, conversa con todas las partes, ¿no? Para poner en su lugar, pues, cuál es la solución más apropiada. Yo veo que aquí se hacen diálogos y diálogos y diálogos, pero no se incluye la vocería del sector privado, del sector académico, del sector productivo en general, del sector gremial, sino simple y llanamente un político y otro político en representación de dos bandos. Pero yo creo que cuando se habla de Sí, recomponer al país, en estos diálogos que se están propiciando, como estos que se hacen en México, por ejemplo, o sea, deberían converger, o sea, distintos factores que hacen vida en el territorio nuestro, o igual si es otro país, lo mismo. La búsqueda tiene que ser a que se integralicen allí todos los factores que hacen viable a un país sí, distinto. Entonces, sí. Lo que nadie ha ocurre, no, propuesto que participe Fede Cámara, los gremios, en estas reuniones que se hacen. no, yo, fíjate, yo creo que sí se lo ha propuesto. Ahí el problema es un poco más complicado. El problema de fondo es que el gobierno de Maduro, la estructura de poder en Venezuela, lejos de haberse debilitado en los últimos años, perdón, se han ido fortaleciendo. Entonces, y el conflicto de Ucrania, como lo hemos conversado varias veces en este programa, ha terminado por fortalecer aún más el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú hablaste del diálogo en la casa y de que se entienden las partes. Bueno, ahí está el desideratum de todo esto. Para que avance ese diálogo, tiene que haber disposición de negociar y de reconstruir. Y por ahora el gobierno, de la boca para afuera, dice que tiene esa disposición, pero en realidad el gobierno no tiene ninguna razón para ceder absolutamente nada. Ahora, pero Ninguna. ¿quién, cómo, cuándo y dónde estableció que el gobierno es para que lo asuman quienes lo reciben, porque es un mandato que dan los pueblos, para que hagan lo Ah, que les dé la bueno. gana y a la hora de negociar no incluyan al pueblo? Ahí tú estás haciendo una pregunta muy de fondo. El esquema de gobierno de estos populismos autoritarios es precisamente bueno, desde hace mucho tiempo. Es decir, el caso de Hitler en Alemania, el caso de Mussolini en Italia, Perón en Argentina, son los antecesores importantes de todo este esquema que ahora estamos viendo en varios países, en el cual el populismo autoritario se alza con la narrativa, con la esperanza de la gente, se apodera del gobierno con la intención de no entregarlo nunca, de corromper a la democracia utilizando las rutas de la democracia. Eso lo escribió, palabra más, palabra menos, Hitler en su libro Mi lucha. Cuando después de fracasar una intentona de golpe militar, de golpe de Estado más que militar,
Hitler mismo desde prisión escribió que era necesario utilizar los mecanismos de la democracia para para capturar el poder y no cederlo más. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que tú estás haciendo una pregunta que es muy importante. ¿Dónde se dijo que ellos tienen derecho a hacer lo que están haciendo? No, no se dijo en ninguna parte. Simplemente yo tengo el poder, yo tengo la represión, yo tengo el control de la gente y lo ejerzo como me da la gana. Eso es, y eso tiene historias muy largas. Es decir, en estos días en una conversación apareció el caso de los bolcheviques y Lenin declaraba abiertamente que no había que tener ninguna clemencia con los adversarios. Entonces, cuando tú tienes ese esquema de práctica del poder, entonces todas las cosas racionales que tú estás diciendo, de que habría que hacer esto y entendernos por el bienestar del país, etcétera, entran en oídos sordos porque ellos no tienen ninguna razón para hacer eso. Ahora bien, dicho esto, la circunstancia internacional actual de que Venezuela se ha convertido nuevamente en un centro de referencia y de poder muy importante en el mundo por el tema energético y la guerra de Ucrania, podría forzar a que el gobierno aceptara como se lo ha propuesto Petro. Petro le dijo a Maduro, le dijo, mira, aquí hay dos cosas que es necesario hacer, elecciones libres y la liberación de los presos políticos. Ahora, ¿por qué razón tendría el gobierno de Maduro para hacer eso? Bueno, simplemente si puede eso conducirlo a unas elecciones que tengan supervisión internacional, pero que en realidad tengan el resultado cantado de antemano, de modo tal que Maduro vuelva a ser elegido presidente y la oposición simplemente ponga un candidato que valide frente a la comunidad internacional esas elecciones. Entonces, claro, ese es un esquema en el cual todo lo que tú estás diciendo que sería bueno que se hiciera, etcétera, y al entendimiento, no va a pasar. Que eso es la ruta inevitable, no, no lo es. Pero en la medida en que los venezolanos y en particular la oposición no entienda que esa es una ruta posible, entonces no van a hacer lo que tienen que hacer para oponerse a que esa ruta sea la única posible. Esa es Claro. la, Ahora, lamentablemente, cómo la, llegar a un proceso libre, democrático y creíble si tienes casi un tercio del país afuera y no se le permite expresarse? ¿Tú crees que ahora en esta iniciativa que se ha adoptado de que hay unas primarias para unificar a la oposición, la mesa de trabajo que se designó vaya a trabajar seriamente en la dirección que nosotros aspiramos? Por ejemplo, Benamérica, la Escuela de Gobernanza, las otras tantas ONG que están sí. afuera Bueno, luchando mira, por esto. nosotros lo hemos dicho de la manera más enfática posible, con el movimiento este que hemos creado, el movimiento ciudadano venezolano en el mundo. Lo hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a cooperar, accionarnos, etcétera, en favor de las primarias y en favor de las elecciones, siempre y cuando se garantice la participación de los venezolanos fuera de Venezuela. Sin eso, las elecciones primarias pueden terminar por ser un nuevo elemento de desengaño de la gente. Y por supuesto la participación en las elecciones presidenciales sin que podamos participar los venezolanos fuera de Venezuela, que como tú dices, entre nosotros y los que están en Venezuela sin inscripción en el registro electoral ya llegamos a casi 10 millones de venezolanos. Es decir, que si eso no se resuelve, Maduro puede terminar de ganar por ganar las elecciones presidenciales sin hacer ninguna trampa adicional. Y cuando digo ninguna trampa adicional, más allá de las que ya han hecho. Y eso quien lo ha señalado de manera más enfática ha sido Andrés Caleca, que ha tomado los estudios de Súmate y todas las otras cosas que se han hecho y ha señalado claramente que si la oposición no entiende que es indispensable que participe la diáspora, entonces podemos estarnos acercando a una situación en la cual ocurra una elección bien primaria o bien presidencial que termine por ser, como digo, una nueva fuente de frustración. Entonces, bueno, lo que tú estás señalando para nosotros es una cosa absolutamente fundamental. Sí, yo examino las redes minuto a minuto. Bueno, en mi función periodística y de investigación intento saber dónde está por lo menos un breve indicio de que hay disposición a oír a este sector. Porque si Caleca está dentro y Benamérica y la Escuela de Gobernanza y tantas ONG más
están en la misma tónica y no haya forma de canalizar esa aspiración y esa inquietud y esa propuesta a través de quienes están haciendo política adentro, o si está ocurriendo. Si se les está oyendo, hay respuesta. Mira, hace ya varios días que ya hay dos comunicaciones por escrito que yo sé que existen, porque las he leído y he participado en ellas, y una de ellas es de nuestro movimiento, y hay otras, y ahí se lo está diciendo con todas las letras, que es indispensable resolver este problema de la participación de los venezolanos fuera de Venezuela. Si nosotros le hemos dado, digamos, la, el beneficio de creer en lo que van a hacer, porque los venezolanos que nombraron en la comisión de primaria son venezolanos cuya trayectoria no puede ser desconocida, una trayectoria impecable. Entonces nosotros hemos dicho, esa gente está en una situación muy compleja, pero entiende perfectamente el reto y entiende perfectamente que lo de los venezolanos fuera de Venezuela, la así llamada diáspora, no puede ser dejado de lado. ¿Y tú crees Esto que no es esa una, comisión ha internalizado de verdad, verdad, esa petición que ustedes han hecho? ¿Y qué margen le dan para tener una bueno, respuesta, al menos para reunirse bueno, con ellos? yo espero que lo hayan internalizado. Y si nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta, bueno, entonces vamos camino a un conflicto. ¿Ves? Porque nosotros no nos vamos a quedar callados frente a esto. Pero no nos vamos a quedar callados, no por un acto de malcradez o de estupidez nuestra, que no entendemos lo complejo que es. No, no, no. Es un acto de defensa de Venezuela. Porque si nosotros nos quedamos callados, entonces tanto las elecciones primarias como eventualmente las elecciones presidenciales no tienen la fuerza que tienen que tener para convertirse en un acto disruptivo, sino que nuevamente nos estamos acercando a, un dicho en lenguaje popular, a hacerle la cama a Maduro, que es garantizar que exista un candidato que va a perder, pero que sin embargo valide frente a la opinión internacional que las elecciones son justas porque va a la participación opositora. Nosotros no estamos dispuestos a quedarnos Por eso te callados frente a eso. preguntaba qué margen se dan ustedes para esperar la respuesta oportuna. No, no hemos decidido qué tiempo exactamente, pero hoy lunes las dos comunicaciones de la que que te estaba mencionando van a manos de la comisión de primaria, o sea Ok, que realistamente no sé, un par de semanas a lo sumo, porque nosotros estamos en posición de entender, estamos en posición de discutir, pero no estamos en posición de quedarnos callados. Y como te digo, no es porque es simplemente atendernos a nosotros, no, es una forma de atender el país. Y cuando hablamos del valor disruptivo del voto, precisamente decimos, el voto tiene que convertirse en un elemento de movilización en una población que tiene muchas razones para estar descorazonada y decepcionada por muchos errores que ha cometido la propia oposición, aparte de todas las cosas que ha hecho el régimen. Son dos cosas distintas, pero claro, una nosotros la podemos corregir, lo que nos ha hecho la oposición, la otra no la podemos corregir. Entonces nosotros estamos tratando de intervenir en la que podamos corregir. Y cuando hablamos del valor disruptivo del voto, precisamente hablamos de participación, que no significa ir de manera mansa e ingenua a un acto de votación que termine por ser un acto de entrega. No, eso no lo vamos a aceptar. perfecto. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo y comparto pues esos lineamientos y sigo aupando desde aquí, desde Radio Victoria, ojo con esa televisión. Y sobremanera lo hacemos porque estamos en alianza con Beramérica y con la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, que para nosotros son dos organizaciones civiles bien centradas en lo que es la democracia, en lo que es la libertad, y sabemos que están diseñando estrategias y planes verdaderamente alentadores y esperemos que tengan la receptividad necesaria. Y me mantendré en contacto contigo y con todos los miembros de estas agrupaciones, pues con la idea de ir pulsando cómo marcha ese requerimiento que se ha hecho. Porque es importante que la comunidad, tanto lo Muy bien. interno como lo externo, sepan que aquí se está trabajando en función de que para que la democracia venezolana se restablezca, tiene que ser con la participación de unos y otros, los que están afuera y los que están adentro. Del resto no tendría sentido y como dices tú, estaríamos convalidando un régimen que ya tiene 25 años
y que es el régimen el causante de todo lo que está ocurriendo. No puede ser otro. No podemos culpar a terceros. Y si No, nosotros nos y descuidamos, eso pues que tú nos dices es puede... muy importante. Nosotros no estamos en la posición en absoluto de asignarle la misma responsabilidad a la oposición que al régimen. No, no, no. Está claro que el culpable de todas estas barbaridades es el régimen. Lo que estamos diciendo es que hay unos errores que ha cometido la oposición que nosotros podemos intentar corregirlo. Nosotros no, lo otro es la decisión política del régimen. En eso no hay nada que opinar, pero en lo de nosotros sí hay y mucho para opinar y para corregir. Correcto. Bueno, gracias, Vladimiro Mujica, por tu... Bueno, cuídate y Dios te oiga con todo lo que acabas de decir. Y manténgame al tanto. Bueno, Un cuídate mucho, abrazo pues. y que Un abrazo. bueno, que tenga suerte por allá, pues, y que haya éxito en su conferencia y que aproveche también, además de la Cuídate, pues. conferencia de carácter Eso. científico, de comunicar la inquietud que tenemos los venezolanos y llevarla a cualquier rincón del mundo para que nos acompañen. Ah, pero, ah, ¿Ok? pero por supuesto, por Desde luego. supuesto. Ok. Eso nunca cesa. Un abrazo. Chao, pues.